Buenos días, queridos estudiantes de noveno de la asignatura de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver un tema más de la asignatura. El tema del día de hoy va a ser el refuerzo sobre los compuestos químicos. El objetivo, diferenciar los elementos y los compuestos. Sabemos que un elemento y un compuesto son diferentes. Antes de esto vamos a recordar lo que habíamos visto el refuerzo de la última clase, que fueron las propiedades específicas de la materia y las propiedades químicas. Dentro de las propiedades específicas vamos a tener la densidad, la temperatura de congelación, la temperatura de ebullición, el color, el sabor, la dureza, el brillo, la resistencia. Y cada una de ellas nos servía para identificar el material al que pertenece cada uno. Las propiedades químicas eran la combustión, oxidación, reactividad y la descomposición térmica, en el cual actuaba un elemento para dar origen a otro diferente, en el cual dentro de las propiedades químicas también al reaccionar cualquier tipo de producto, cualquier elemento, ya no se podía regenerar. Por ejemplo, al quemar un papel, al quemar la madera, sufre un cambio químico que ya va a ser irreversible. Entonces, espero que haya quedado claro el tema de propiedades generales, propiedades específicas y ahora las propiedades químicas. El día de hoy vamos a ver el tema de compuestos químicos. Sabemos que un elemento y un compuesto no son iguales. Vamos a ver un pequeño video. Elementos químicos. Un elemento químico es una sustancia que no se puede ser descompuesta o dividida en sustancias más simples por medios químicos ordinarios. Antiguamente, los elementos se consideraban sustancias fundamentales, pero hoy se sabe que consiste en una variedad de partículas elementales, electrones, protones y neutrones. Se conocen más de 100 elementos químicos en el universo. Compuestos químicos. En química, un compuesto es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. Es una sustancia formada por la combinación. Aquí tenemos, mire, algunos ejemplos de compuestos. Por ejemplo, el agua, su fórmula es H2O, es decir, que tiene dos elementos diferentes, como es el hidrógeno y el oxígeno, dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí tenemos el siguiente, el peróxido de hidrógeno. Aquí está formado por dos moléculas de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Acá tenemos el cloro de sodio, que también es un compuesto debido a que está formado por dos elementos, el cloro y el sodio. Entonces, no se olvide que cuando se trata de un elemento, quiere decir que está solito y ya no se puede dividir en partículas más pequeñas. Pero cuando se trata de un compuesto químico, es decir, que va a estar formado de 2, 3 o 4 elementos diferentes, y estos sí se lo puede separar. Por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de carbono. Entonces aquí el monóxido de carbono. Entonces aquí sí podemos separar el oxígeno y el carbono. Eso quiere decir un compuesto. Un compuesto está formado por 2, 3 o 4 elementos diferentes, mientras que un elemento solo de uno. De la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Por ejemplo, el H2O está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los compuestos tienen propiedades intrínsecas y ciertas características como una composición constante y componentes que siempre están en proporciones constantes. Están formados por moléculas o iones con enlaces estables que no obedecen a una selección humana arbitraria. Por lo tanto, no son mezclas o aleaciones como el bronce o el chocolate. Finalmente, los elementos de un compuesto no se pueden dividir o separar en procesos físicos, de catación, filtración, destilación, sino solamente procesos químicos. Tal vez no sea de tu conocimiento el amplio uso de productos químicos en nuestra vida cotidiana. Por tanto, sugerimos seguir la lista de algunas sustancias que forman parte de nuestra vida. Los óxidos. Hidróxido de sodio, NaOH. Debe tenerse cuidado con este compuesto porque es altamente corrosivo. ¿Ya has oído hablar de la soda cáustica? Ese es el nombre popular del NaOH, que es usado para fabricar detergente y jabón. Hidróxido de magnesio, MgOH2.
El laxante y antiácido leche de magnesia es obtenido a partir de este óxido. Óxido de calcio, CaO, mejor conocido como cal viva. Este compuesto se utiliza en construcciones civiles y también en la agrícola. El CaO tiene la propiedad de absorber la humedad. Sulfato de bario, BaSO4, empleado como contraste para los rayos X del estómago y del intestino. Sacarosa, C12H22O11, es nuestro azúcar popular. Esta sustancia puede obtenerse de caña o de remolacha y se utiliza para endulzar los alimentos. Monóxido de carbono, CO, gas tóxico, producido por la combustión incompleta de la gasolina. La consecuencia que trae este organismo es la relación a la actividad respiratoria, que es falta de aire. Este gas bloquea el transporte de oxígeno en sangre. Dióxido de carbono, CO2, es producida por la relación de combustión y tiene un propósito para las plantas, ayudar en el proceso de la fotosíntesis. Etanol, C2H5OH, es también conocido como alcohol etílico. Además de ser utilizado como combustible, es un proceso antiséptico utilizado para la desinfección de entornos hospitalarios. Como se ve, algunos compuestos existen para nuestro bien y otros solo traen daños. Es por eso y otros motivos que el conocimiento químico se vuelve importante. Sabiendo usarla, esta ciencia puede traer numerosas contribuciones para nuestro bienestar. Entonces acabamos de ver cómo se forma un compuesto y cuál es la diferencia de un elemento. No se olvide entonces, un elemento es aquel que está solito y un compuesto va a ser la unión de algunos elementos. De acuerdo a la cantidad de átomos o de elementos que se van a unir, vamos a clasificarlos en binarios, ternarios y cuaternarios. Binarios quiere decir que están formados por la unión de dos elementos diferentes. Aquí vamos a tener algunos ejemplos. El cloruro de sodio, vamos a tener el dióxido de carbono, es decir, la unión de dos elementos diferentes. Generalmente los metales y no metales se van a combinar con el oxígeno para dar origen a los compuestos binarios. También tenemos los compuestos ternarios, que son aquellos que están formados por tres elementos diferentes. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que está formado por hidrógeno, oxígeno y sodio. También vamos a tener el hidróxido de aluminio, el hidróxido áurico, auroso. Entonces estos elementos, es decir, que están formados por la unión de tres elementos diferentes. Y los cuaternarios formados por cuatro elementos diferentes. Aquí vamos a tener el sulfato de bario, el sulfato férrico, sulfato ferroso, el nitrato de potasio, es decir, cuatro elementos diferentes. También los vamos a clasificar a los compuestos químicos de acuerdo con el tipo de átomos. En este caso pueden ser orgánicos, inorgánicos y organometálicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Quiere decir que cuando en su molécula, en su estructura principal, contiene un elemento fundamental que es el carbono. Entonces, cuando escuchamos que es orgánico, lo hacemos relación con el carbono. Y el carbono vamos a encontrar en todos los seres vivos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra estructura química, tenemos carbono. Las plantas tienen carbono, los animales tienen carbono. Y los inorgánicos son aquellos cuando en su estructura principal no tiene la presencia de carbono. Por ejemplo, las sales minerales, es decir, que no tienen carbono. Y las organometálicos, cuando la molécula presenta carbono, pero este va a estar unido a un elemento metálico. Ahí se dice que es un elemento organometálico. Entonces, de acuerdo a eso, la vamos a clasificar a la materia en materia orgánica y materia inorgánica. La materia inorgánica es aquella que no tiene carbono en su estructura y no son sintetizados por los seres vivos. En cambio, la materia orgánica son aquellos que tienen todos los seres vivos. Recuerda que podíamos hacer inclusive el abono orgánico y también había el abono inorgánico.
El abono inorgánico era aquel que estaba realizado con productos químicos sintéticos, y el abono orgánico se lo podía realizar pero con desechos de materia orgánica, como son restos de frutas, cáscara de huevo, restos de plantas, que son materia orgánica, porque tiene la presencia de carbono. Y de acuerdo a ello, las moléculas orgánicas se van a clasificar en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos funcionan principalmente como reserva energética y como fuente de energía inmediata. A los carbohidratos también se les conoce como las harinas. ¿En dónde podemos encontrar entonces carbohidratos? Los podemos encontrar en el almidón de la yuca, de la papa. Lípidos o grasas cumplen la función de almacenamiento de energía a largo plazo, aislamiento, flotabilidad, hormonas, entre otros. Los lípidos los podemos encontrar entonces en las grasas, en los aceites, en las mantecas. Además, aquí un dato muy importante, por ejemplo, los osos polares tienen aproximadamente 15 centímetros de grasa que le recubre todo su cuerpo para ayudarle a tener una temperatura adecuada en un clima tan frío. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, cumplen múltiples funciones estructurales, enzimáticas, hormonales, de transporte, de defensa del organismo, entre otras. Las proteínas se van a encontrar entonces en las carnes. Y los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos, el ADN y el ARN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. El ADN es el que va a contener la información genética dentro de nuestros cromosomas y específicamente dentro de nuestros genes. Aquí tenemos una molécula de ADN. A su vez vamos a tener las bases nitrogenadas, las cuales son adenina, guanina, timina y citosina, las cuales siempre se van a unir en un orden específico. Por ejemplo, timina siempre se va a unir con adenina y guanina siempre con citosina. A diferencia del ARN, en cambio, ahí se reemplaza la timina, es reemplazado por el uracilo. Listo, entonces estas son las moléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Esperemos que haya quedado claro el tema de compuestos químicos. No se olvide que compuestos es cuando ya va a partir de la unión de dos átomos o de dos elementos diferentes. Gracias por su atención, que tengan un excelente día.